Jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Herodes no sabía quién era Jesús. Bueno, había quienes decían que era el mismo Juan, que él había mandado decapitar, el Bautista. Otros decían que era, sí, un profeta, vuelto a la vida, pero no próximo como Juan, sino uno de los antiguos, tal vez Elías o algún otro. Bueno, si decían todas estas cosas es porque lo que hacía y decía el Señor era motivo de grandísima admiración. Más aún, sabían que hacía cosas, milagros, prodigios, que nunca se habían oído antes que alguien los hubiera hecho. Entonces, ¿quién era? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué movía a Herodes querer verlo y conocerlo? ¿Estaba tocado o quería ser tocado por la presencia del Señor? ¿El suyo era un llamado del corazón? ¿Alguien a quien Dios, el Padre, atraía hacia su Hijo? No, nada de eso. La sola curiosidad era lo que lo movía, más nada. Y esto justamente se pone de manifiesto cuando, por fin sí lo encuentra personalmente, en el momento en que Jesús, ya prisionero, se lo manda a Pilato para que lo interrogue. El pervertido y asesino Herodes, asesino como su padre, que había intentado matar a Jesús apenas nacido, en aquella única ocasión había querido que el Señor, como si fuese un mago de entretenimiento, hiciese algún milagro delante de él, para divertirlo. ¡Qué desilusión! Porque el Señor ni siquiera le respondió a su interrogatorio. Decepcionado, sin divertimento, lo devolvió a Pilato. Pero no solo Herodes, que es en todo caso también una de las personificaciones del mal en todo el drama de salvación que se desarrolla en ese tiempo. Digo uno porque ahí están los sacerdotes, ahí están los fariseos, ahí están personificados el mal. No solo él se interrogaba acerca de quién era ese Jesús, de quien todos hablaban, sino que el mismo demonio no sabía exactamente quién era. Los demonios sí sabían, claro, que era el santo de Dios, lo gritaban, que había venido a arruinarlos, pero no que era el mismo Dios que había asumido la carne humana. Son cosas diferentes. Y hoy los demonios lo niegan, ¿no? Dicen, en los exorcismos dicen, no es verdad, atormentados lo dicen. Nosotros lo matamos, pero padecen horrores cuando en el nombre de Jesús son expulsados. La verdad de quién es Jesús se les manifiesta con todo su peso. Es el Hijo de Dios. Dios mismo que se encarnó en el seno de la Virgen y de la Virgen nació en nacimiento virginal. Hoy Jesús no es conocido en la mayoría de los hombres o por la mayoría de los hombres. No lo es. Algunos lo tienen por un gran profeta, un gran hombre que dio a la humanidad a lo largo de su historia, así como producto de la humanidad, digamos. Eso es una mirada inmanente, no trascendente, por supuesto. Uno que ponen a la par de otros, es uno más, uno que dicen, otros que dicen que fueron grandes, aunque no lo fueron, claro, pero dicen. Otros dicen que no era verdaderamente humano. Es el viejo gnosticismo, que es la primera herejía que ya combatía a Juan, el apóstol y evangelista. Otro el que presenta la nueva era, bueno, etcétera.
Esto siempre ha sido así. Lo que hoy es diverso de otras épocas es el desconocimiento de Jesús en el seno de la iglesia de los bautizados y de los que deberían enseñar y guiar al pueblo de Dios. ¿Y por qué esto es así? Bueno, es una pregunta que se responde dándole solamente al fenómeno un nombre, porque este es el tiempo profetizado de la gran apostasía, que no se refiere al mundo, sino principalmente a la iglesia, ese gran signo del final de los tiempos. Gran parte de la iglesia ha apostatado, de un modo o de otro, consciente o inconsciente, tolerando incluso, haciéndose cómplice. Por tanto, esa es iglesia solo de nombre. No reconoce al Señor como único Salvador. Se lo presenta como uno que estaba en armonía con la creación, no a alguien por lo que todo fue hecho por Él y para Él, a la que la creación le está sujeta. Y en documentos se lo pone a la par de otros fundadores de religiones. La misma religión judía, a la par de, digamos, no de otras, sino en este caso diferente. La religión judía que me refiero no es la actual, que es talmúdica y que es cabalística, sino la que nace de la ley de Dios, la verdadera, la que llega al pueblo hebreo por medio de Moisés y luego de los profetas. Está toda esa religión orientada a la esperanza de la venida del Mesías Salvador. Un personaje que debería haber sido descifrado, que era un misterio a develar, y de que se tenía figuras distintas, que no, al no ser coincidentes no quiere decir que eran antagónicas, simplemente se lo veía a veces como el rey descendiente del rey David, un rey que tenía que venir y que tenía que ser la estirpe de David, pastor de Israel, restaurador. Y en esa espera cargada de esperanzas también cabía, claro, la desazón, cierto, diría, porque estaba dentro de la misma religión, entonces se puede decir cierto sabio escepticismo, como el que nos presenta en la primera lectura, que es el Coelet, el Eclesiastés, una suerte de personificación de Salomón. Es decir, se lo presenta como si fuera Salomón, aunque no lo era, el Coelet, que dice que todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa ya ocurrió y volverá a pasar. Entonces, ¿para qué afanarse tanto? Si todos los hombres tienen el mismo fin. Todo pasará y nadie se acordará, dice. Todo es correr tras el viento. Recién al final está lo esperanzador, al final del Eclesiastés, justo en las últimas estrofas. No vale la pena leerlos, claro, libro sapiencial. Y ciertamente es sabiduría el saber que de nada sirve acumular tesoros aquí cuando todo se dejará, y como vinimos al mundo, desnudos nos iremos. Pero esos grandes, lo digo entre comillas, como Herodes, ávidos de poder, ni se lo plantean, ebrios como están de poder. Por eso uno dice, pero este tipo que tiene 90 años, o qué sé yo, ¿pero qué espera? Pero no sabe que se va a morir. Y qué sé yo, nos escandalizamos, pero es que no se lo presenta, ni lo piensan. Y esas vidas sí que son trágicas. Todo lo consiguieron ¿para qué? Para terminar no con la muerte aquí, sino con la muerte eterna, con el infierno. Ahora, lo terrible es que estas vidas son trágicas para ellos, pero también las hacen trágicas a los demás. Por eso el salmista recuerda sabiamente, es el salmo de hoy, tú, se dirige a Dios, reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras son como un sueño, es decir, y ya que es como la hierba, ¿no? Como la flor, después se apaga, se marchita y concluye. Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato. Herodes, además de ser un cruel déspota, era sobre todo un gran necio, a quien le estarían vedados para siempre el conocimiento de la verdad, de quién era aquel Jesús de Nazaret, del que tanto oía hablar. En un tiempo de grandes locuras como este, de sujeción a poderes ocultos, que mueven los hilos y las personas y se deben divertir, ver cómo reaccionan, como si fueran cobayos. Digo que en este tiempo, que es también de mucho miedo por falta de Dios, en un tiempo en que Mahoma y Jesús de Nazaret son intercambiables y que no tiene sentido evangelizar, y muchas otras lindezas, en un tiempo así que nos toca vivir, en que el peligro es la muerte por el coronavirus y no morir en estado de pecado. En este tiempo de gran apostasía, queridos hermanos, seamos, como lo pide el salmista, o pidámoslo al Señor, sensatos, ser sensatos, al menos un poco de sensatez. Qué poco para empezar a conocer al Señor y para proclamar a los cuatro vientos que Él es el único Salvador. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.